Ojo, 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 porque hay una recesión y eso significa un problema muy serio en cuanto al tema del crecimiento mundial. Y quiero destacar lo que está pasando en Estados Unidos, lo que está pasando en Alemania, lo que está pasando en otros lugares del mundo, pero también lo que está pasando en México. Por primera vez desde 2009 se contrajo la economía mexicana anualmente, aunque trimestralmente sigue mostrando pues pequeños crecimientos, nada significativos sí desde el punto de vista de la recesión. Así que pues si no hay crecimiento, pues no hay muchas cosas. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues éntrale a la polémica. Para entender todos estos asuntos de números que a veces nos complican, habría que entrar en el contexto adecuado. Tenemos en un año 4 trimestres, ¿no? 4 trimestres, es decir, 4 por 3, 12 meses. Ya vimos el primer trimestre, ya vimos el segundo trimestre y ahora vamos al tercer trimestre. Falta el cuarto trimestre, que abarca octubre, noviembre y diciembre. Ese es el cuarto trimestre. El tercer trimestre, que viene siendo septiembre, agosto, julio, o sea, julio, agosto, septiembre, la economía mexicana, al igual que el anterior trimestre, que viene siendo abril, mayo y junio, tuvo un crecimiento de 0.1. Más allá de la cifra, que es muy pequeña, 0.1, para que haya una recesión oficial, se requieren no crecer durante 3 trimestres consecutivos. En el primer trimestre no se creció, pero en el segundo trimestre sí se creció, aunque sea ese 0.1, y en el tercer trimestre sí se creció, aunque sea ese 0.1. Oficialmente México no está en una recesión, pero si comparamos la economía de este 2019 con la economía del 2018, sí hubo una contracción de 0.4%. Bueno, esa contracción o esa baja de 0.4, la caída de 0.4 en el periodo julio a septiembre, acuérdense que estamos en este trimestre, tercer trimestre, julio, agosto, septiembre, comparado con julio, agosto y septiembre del 2018, bajó 0.4%. El sector industrial es el que más bajó, junto con el de servicios. Pero el trimestre hubo un mini aumento, significativo por todo lo que ya he explicado. El Producto Interno Bruto, que es el bruto que todo hacemos, todo lo que es el producto, todo lo que se hace, se manifiesta ahí, registró una contracción, una baja de 0.4% en la tasa anual en el tercer trimestre del año, con lo cual la economía nacional tuvo una baja en este indicador por primera vez desde el cuarto trimestre de 2009, cuando la economía padecía los estragos de la crisis que inició en el año 2008. Nada más hago aquí una pequeña pausa para señalar que a fines del año 2007, un experto en economía me comentó que el próximo año, es decir, el 2008, iba a haber una crisis financiera muy fuerte por el tema inmobiliario en Estados Unidos. Me lo explicó, yo le pedí que lo explicara un poco más sencillo para poderlo publicar, y en ese entonces yo estaba a cargo de una publicación, pero por cuestiones de edición, esa publicación se tenía que terminar, digamos que en el mes de diciembre. Pues aún así me arriesgué y dije, bueno, pues ¿cómo va? ¿Tú estás seguro que va a haber una crisis? Sí, estoy seguro. Pues órale, ¿cómo va? Y en el primer número, que viene siendo enero del 2008, la publicación en primera plana
que yo en ese entonces dirigía, decía crisis mundial 2008, crisis mundial. Y efectivamente hubo una crisis mundial. De alguna manera este especialista se anticipó a lo que ya venía. Efectivamente hubo una crisis en el 2008, pero a México le repercutió al 2009. Además, hay que recordar que en el 2009 pues vino todo este rollo de la influenza y una serie de situaciones, entonces que acabaron por fregar a toda esta circunstancia. El comparativo es que desde ese diciembre, bueno, lo que viene siendo el último trimestre, octubre, noviembre, diciembre del 2009, comparado con este trimestre de 2019, que viene siendo julio, agosto y septiembre, hay una contracción de 0.4%. Bueno, el descenso fue provocado por el sector secundario, es decir, la industria, que cayó 1.8%, comparado con el periodo de un año antes, y el nulo crecimiento en el sector terciario, que viene siendo el de servicios, de acuerdo con la estimación que da INEGI. Con la lectura del tercer trimestre, el sector de actividades secundarias acumuló un año en terreno negativo, y en el caso de las terciarias significó su peor desempeño desde el cuarto trimestre, que cayó 0.8. El sector primario, por su parte, avanzó 5.3%, y gracias a ese 5.3%, pues la situación no es ya difícil comparado con lo que está pasando. El dato definitivo del PIB se publicará el próximo 23 de noviembre. Esto viene siendo igual que lo que sucedió hace unos meses, bueno, en el trimestre anterior, que este es un indicativo, un estimado, pero ya oficial, se dará a conocer el 23 de noviembre. El consenso es que sea de 0, como también fue oficialmente en el anterior trimestre. Es importante desde el punto de vista de todo este asunto que no se baje, o sea, que no sea menor. La contracción de la economía viene precedida de una tasa anual de 0.3% en el segundo trimestre, un 0.1 en el primer trimestre, según datos del INEGI, segundo y primer trimestre. La debilidad en el desempeño de la economía de México en 2019 llevó a organizaciones internacionales a recortar varias veces su pronóstico de crecimiento para el 2019. En el caso del Fondo Monetario Internacional, este pasó de 0.9 a 0.4 en la actualización más reciente hecha en octubre. Pero con estos datos, ya en la anualidad, pues posiblemente México salga pues o a tablas, es decir, en 0.0, o posiblemente alcance el 0.1 o el 0.2%, ya siendo muy, muy positivos. Para nada, quiero decirlo de una vez para que quede muy claro todo este asunto de números, para nada vamos a crecer 4% como ya se había prometido en alguna ocasión, y para nada vamos a crecer al 2% como en alguna ocasión se mencionó como una cifra óptima. Ni 4% ni 2%, no se va a crecer en este año. Según el PIB, el Producto Interno Bruto, que es lo que se mide en todos lados, este indicador señala que si le va bien a México, saldrá positivo en 0.1, 0.2, 0.3, y aquí están pronosticando 0.4, que sería una auténtica maravilla andando. Pero yo sí quiero señalar que este crecimiento industrial, pues no sé si se deba a que las industrias están en un año de contracción, es decir, el sector secundario, o simplemente se están haciendo patos. Así de sencillo, y yo me temo que por ahí va la cosa. Ahora, ¿qué es esto? Es un espejo de esto. Esto que estamos viendo es Alemania. El desempleo sube más de lo esperado en Alemania y alimenta temor de la recesión. Y esto es Estados Unidos. Estados Unidos estará en recesión a finales del año que viene. La estrategia global
gestiona 535,000 millones de euros bajo la gestión, duda de la capacidad de la FED, de los que miden estos asuntos, para evitar el frenazo económico. Bueno, entonces, yo nada más quiero señalar para que de alguna manera que quede claro, y pues a esto quiero señalarlo así para que quede claro. Sí hay una recesión mundial, y si no es una recesión oficial, sí es una contracción, es decir, sí se está yendo para atrás la economía mundial, por lo menos de estos países que son significativos, Alemania, Estados Unidos, y pues esto desde luego se lleva una cola. Segundo lugar, México este año 2019 no va a crecer. Ojalá crezca, aunque sea 0.1 o 0.2, pero no va a crecer más allá de todo eso. No es una recesión oficialmente, pero sí es una contracción, es decir, no es un avance significativo. Número 3, aunque haya todos los buenos deseos del mundo, no se va a crecer ni al 1%, ni al 2%, ni al 3%, ni al 4%. Se tiene que cambiar la política. ¿Esto qué significa? ¿Que nos tenemos que convertir en neoliberales? No. Significa en transformar algo de lo que se está haciendo, sobre todo donde ya se conoció el punto rojo, que es la industria y los servicios. El sector agropecuario aparentemente es el que está bien. Bueno, así está la situación para que pues estemos en alerta de que no habrá crecimiento para México sustantivo y que se dé gracias a que no estamos en un periodo de recesión oficial, pero sí de contracción. Ahí se los quise poner para que lo tomaran en cuenta, sobre todo para las proyecciones que ya se empiezan a hacer del próximo año.